Hola, clase número 1, parte 2. Seguimos con la prueba PAES-DEMRE 2023, forma 103. En este caso vamos a trabajar ya con un texto sin marcar y luego lo vamos a ver marcado. Espero que hayan tenido el tiempo de descargar el archivo y desarrollar la prueba. A medida, si no lo tuvieron el tiempo, lo vamos a hacer ahora juntos. Voy a proyectar entonces la prueba PAES. Aquí la tenemos. En este caso, la lectura 2 también es un texto no literario y va a absorber las preguntas 8 al 16. Lectura 2, fragmento de la guía esencial de referencia para cineastas elaborado por la empresa Kodak sin fecha de publicación. Y el título es Una crónica de la industria cinematográfica. Una crónica, para los que no saben, es una noticia o un texto que nos entrega en forma ordenada, paso a paso, cómo se desarrolló un hecho o cómo se desarrolló una noticia. En este caso es la historia de la industria cinematográfica paso a paso, desde su inicio hasta la actualidad. Y el tema es la industria cinematográfica, por lo tanto nos vamos a enfocar en aquellos aspectos que estén relacionados con la industria cinematográfica. Y para facilitar el trabajo, lo que tenemos que hacer es, como ya les había comentado, primero ir a las preguntas y destacar qué nos están preguntando para luego leer el texto pensando en eso y hacerlo mucho más eficiente. Bajamos entonces a las preguntas. Y la primera pregunta dice, lee el siguiente segmento obtenido desde Wikipedia. Tirito, Wikipedia no es una fuente fiable y el DEMRE la empleó. Pero bueno, hay que arreglarse con lo que tenemos. Parece que también hemos bajado el nivel en el DEMRE, porque Wikipedia es una copia de otras fuentes, no es una fuente confiable. Pero aquí la tenemos. Y relaciona su contenido con lo que leíste. Esto quiere decir que este fragmento no corresponde a la lectura que ya hicimos. Es un fragmento extraído de otra fuente y tenemos que ver qué pasa con este fragmento en relación al anterior. Por lo tanto, lo vamos a saltar porque esto va a requerir que hayamos leído el texto. Por lo tanto, hay que dejarlo para el final. 9. ¿Cuál es el antecedente más antiguo de las películas de cine? En este caso deberíamos destacar antecedente más antiguo. Ya sabemos que estamos hablando de las películas y esa es la idea. Pasamos a la pregunta 10. Lo que yo tengo aquí en azulito es lo que ustedes deberían destacar. Voy a salir porque se me quedó pegado esto para poder continuar. Ahora sí. Seguimos, pregunta 10. ¿A cuál de los siguientes inventores se le atribuye el origen de la fotografía? Y entonces destacamos inventor y origen de la fotografía. Serían las dos cosas de las que tenemos que acordarnos. Yo pensando origen de la fotografía, cuando veo origen, voy a volver a esta pregunta. 11. ¿Cuáles de los siguientes inventores mejoró la luminosidad? Y destaco, mejoró la luminosidad de las fotografías. 12. ¿Qué representa la figura dentro del fragmento? Ahí también voy a tener que leer el texto. Seguramente esto está justo antes de la figura, por lo tanto va a ser fácil recordar que ahí está la pregunta. ¿Qué logró Eastman una vez que obtuvo los derechos sobre el método inventado por el reverendo Woodkin? Y aquí voy a tener que entonces, ¿qué logró Eastman? Y esto hay que destacarlo todo en realidad, luego de obtener los derechos, o podríamos poner derechos sobre el método, obtención de derechos, porque cuando hable de la obtención de derechos vamos a venir aquí. 14. ¿Cuál de las siguientes propiedades de la cámara Kodak Brownie se desprende del lema de su campaña publicitaria? Lo que quiere decir que vamos a tener que encontrar el lema de la campaña y ahí ver con cuál de estos calza.
15. A partir del fragmento, ¿cómo se puede definir la cinematografía? Y destacamos definir cinematografía. Esto es como una pregunta de evaluación. Una vez que hemos leído todo el texto, vamos a tener que llegar a una conclusión de acuerdo a lo leído, ¿cómo se define? 16. Respecto a la participación de los inventores en el desarrollo de la industria cinematográfica, ¿con qué intención se nombra constantemente a George Eastman? Por lo tanto, yo voy a tener que tener ojos, lo están nombrando, lo están nombrando. ¿Por qué? Es lo que voy a tener que descubrir. También es una pregunta de evaluación, hay que entender el texto completo. Y vuelvo al texto. Y ahora la idea es ir leyendo y destacando dónde está la información que yo voy a necesitar para contestar. Y si no lo han leído, leen conmigo. Si lo leyeron igual, porque la idea es entender bien y darse cuenta si ustedes lo hicieron por intuición cuando contestaron o lo hicieron por lógica. Porque las preguntas de la PAES del lenguaje no son subjetivas. Mucho se dice que son subjetivas y no es así. El texto tiene muchas marcas textuales y uno solo debe aprender a encontrarlas. Y así contesta objetivamente, 100% seguro. ¿Por qué digo esto? Porque está esto en el aire, es subjetiva. Uno tiene que suponer y a veces se va a equivocar. No, hay que saber leer bien las preguntas. El lenguaje es una ciencia en donde se relacionan las partes, por eso existe la gramática. Obvio que no vamos a ver gramática ahora, pero sí vamos a ver sentido común. Y el texto tiene marcas textuales y las opciones tienen marcas textuales. La primera que yo le dije es que generalmente las palabras que están en el texto alrededor de la pregunta van a ser las mismas que nos van a poner en la opción correcta, o al menos algo que equivalga a eso. Empezamos. Si has tomado alguna vez una fotografía instantánea, ya conoces los fundamentos del rodaje de una imagen cinematográfica. La mayor diferencia entre las dos está en que la cámara de cine toma habitualmente 24 imágenes cada segundo. Bien entrado el pasado siglo XIX, la mayoría de las imágenes se capturaban sobre placas de cristal, metal o papel grueso. Poco después de la invención de la fotografía, ya se realizaron intentos de capturar y reproducir una imagen en movimiento. Generalmente un conjunto de cámaras individuales disparadas en una sucesión rápida capturaban una serie de exposiciones únicas en las placas de cristal. Aquí la idea es que nos vayamos imaginando aquello que nos está hablando, que nos va a quedar mucho más clarito. Entonces dice que en el inicio se ponían, por ejemplo, 24 cámaras y cada cámara tomaba una foto y esa sucesión de fotos se sacaba y con eso se trataba de hacer una imagen en movimiento. Por lo tanto, ese es el origen del cine. Estos experimentos se basaban en el concepto de la persistencia de la visión. Combinación ojo-cerebro es capaz de fusionar una serie de imágenes secuenciales en una película. Había que crear un sistema fotográfico aún más práctico. Aquí estamos en el origen. Fue el invento de George Eastman de la cámara Kodak y la película flexible que exponía lo que hizo posible la existencia de la cámara de cine. Aquí ya nos nombran por primera vez a Eastman y dice que él hizo posible la existencia de la cámara de cine. Entonces voy a anotar. Ustedes deberían destacarlo aquí porque esto es importante. La introducción nos va dando las claves de todo lo que se va a tratar el texto. Entonces hizo posible el invento. Su invento, que es la cámara Kodak, hizo posible la existencia de la cámara de cine. Vamos a ver qué dice, porque ya sabemos que lo van a nombrar, no hay para qué seguir leyendo. Y me voy a la pregunta sobre Eastman, ¿por qué aparece tantas veces? A ver si puedo contestarla.
Y miramos la pregunta 16. Respecto a la participación de los inventores en el desarrollo de la industria cinematográfica, ¿con qué intención se nombra constantemente a George Eastman? Y la introducción ya lo dijo, porque su invento hizo posible la existencia de la cámara de cine. Y yo busco entonces la respuesta. Para destacar el papel que el creador de la marca Kodak tuvo en la historia del cine. ¿Se fijan? Es lo mismo en otras palabras. Hizo posible la existencia de la cámara de cine. El papel del creador de la marca Kodak tuvo en la historia del cine. Por lo tanto, la 16 es C. Volvemos al texto. Ya contestamos la 16. Las voy marcando para no olvidarme cuáles ya desarrollé. Y se dan cuenta, ya la misma introducción nos dio un dato clave. Uno puede seguir leyendo y se va a dar cuenta en el tiempo igual, pero la introducción nos presenta todo lo que va a contener el texto y ya nos adelantó eso. Historia de la cinematografía. La fascinación humana por el concepto de comunicarse con luces y sombras tiene sus raíces en la antigüedad. Aristóteles nos proporciona la referencia más antigua de la cámara oscura, la luz del sol. Al atravesar un pequeño edificio proyectaba una imagen invertida sobre la pared de una habitación oscurecida. Aquí no hay que equivocarse, porque hay una pregunta que nos habla acerca del origen, pero no es este origen. Vuelvo acá para que las puedan ver. El antecedente más antiguo de las películas de cine, se fijan, y aquí estamos hablando de la fotografía. Por lo tanto, no hemos llegado al antecedente más antiguo de las películas de cine. Si uno no se acuerda bien, debe volver al texto. Ahora es mucho más rápido visualmente que uno da vuelta a la hoja. Yo aquí lo voy moviendo. Seguimos entonces. 13 años más tarde, Giovanni Battista della Porta escribió Magia Naturalis, un libro que describía el uso de la cámara oscura con lentes y espejos cóncavos para proyectar un cuadro en una habitación a oscuras. Podían también haber estado dibujando imágenes sobre la arena porque las imágenes eran efímeras. Este fenómeno finalmente condujo al desarrollo de la primera cámara de fotografía o fotográfica, una sencilla caja en que la luz incidía contra una solución sensible aplicada sobre un soporte de cristal, metal o papel. Los orígenes de la fotografía, ojo, aquí es donde no se puede equivocar que están preguntando del cine, se remontan a 1816, cuando Nicéphore Niepce, un litógrafo francés, grabó imágenes sobre placas metálicas recubiertas de un material sensible. En 1827 grabó una imagen sobre una placa de peltre recubierta con una emulsión química sensible a la luz. Posteriormente, Niepce colaboró con Louis-Jacques Daguerre en el desarrollo del primer sistema fotográfico práctico del mundo. Registraron imágenes claras y nítidas sobre placas de cobre plateadas en el estudio de Daguerre en 1837. Niepce donó su invento al gobierno francés, que lo declaró de dominio público. Seguimos en la fotografía. William Henry Fox Talbot inventó el primer proceso, todavía estamos en orígenes, pero no del cine, ¿se fijan?, para realizar copias positivas de una imagen negativa durante la década de 1830. Richard Leigh Maddox descubrió que el cristal de haluro de placa es un depósito increíblemente eficiente para capturar luz. Su descubrimiento en 1871 fue un componente básico en la fotografía moderna. Voy a bajar esto para que pasemos al texto que está marcado y así vamos más rápido y no estoy ya dando instrucciones, sino que estoy mostrando, porque la idea es que esto ustedes debieran haberlo hecho antes. Aquí ya estoy con un texto destacado. Y yo ya había destacado que la cámara de cine toma habitualmente 24 imágenes cada segundo. Que a veces uno también va leyendo y va destacando elementos importantes. Ahora
Volvemos al texto y pasamos a la historia cinematografía. Volvemos al texto. Seguimos. Historia de la cinematografía. La fascinación humana por el concepto de comunicarse con luces y sombras tiene sus raíces en la antigüedad. Aristóteles nos proporcionó la referencia más antigua de la cámara oscura, la luz del sol. Al atravesar un pequeño edificio proyectaba una imagen invertida sobre la pared de una habitación oscurecida. Artistas del Renacimiento calcaron esa imagen proyectada para crear dibujos con gran precisión. Gemma Ficius publicó un dibujo de una cámara oscura en 1545. 3 años más tarde, Giovanni Battista della Porta escribió Magia Naturalis, un libro que describía el uso de la cámara oscura con lentes y espejos cóncavos para proyectar un cuadro en una habitación oscura. Podían también haber estado dibujando imágenes sobre la arena, porque las imágenes eran efímeras. Este fenómeno finalmente condujo al desarrollo de la primera cámara fotográfica, una sencilla caja en que la luz incidía sobre una solución sensible aplicada sobre un soporte de cristal, metal o papel. Los orígenes de la fotografía se remontan a 1816, cuando Niepce, un litógrafo francés, grabó imágenes sobre placas metálicas recubiertas de un material sensible. En 1827 grabó una imagen sobre una placa, perdón, en 1827 Este fenómeno finalmente condujo al desarrollo de la primera cámara fotográfica. Todavía estamos en cámara, ojo, estamos buscando la cámara de cine, no la fotográfica. Una sencilla caja en que la luz incidía contra una solución sensible aplicada sobre un soporte de cristal, metal o papel. Los orígenes de la fotografía se remontan a 1816, cuando Niepce, un litógrafo francés, grabó imágenes sobre placas metálicas recubiertas de un material sensible. En 1827 grabó una imagen sobre placa de peltre recubierta con una emulsión química sensible a la luz. Posteriormente, Niepce colaboró con Louis-Jacques Daguerre en el desarrollo del primer sistema fotográfico práctico del mundo. Seguimos con la fotografía. Registraron imágenes claras y nítidas sobre placas de cobre planteadas en el estudio de Daguerre en 1837. Niepce donó su invento al gobierno francés, que lo declaró dominio público. William Henry Fox Talbot inventó el primer proceso para realizar copias positivas de una imagen negativa durante la década de 1830. Richard Leigh Maldoux descubrió que el cristal de haluro de plata es un depósito increíblemente eficiente para capturar la luz. Aquí está el tema de la luz. Su descubrimiento en 1871 fue un componente básico o fundamental para la fotografía moderna. Aquí tenemos capturar la luz, Maddox. Bajamos. ¿Cuál era esa pregunta? Yo me acuerdo que había una que era de la luz. Se fijan que no se acuerda y van mirando lo que destacó. El origen de la fotografía, la luminosidad, Maddox. ¿Se fijan?
Ya uno busca la palabra luminosidad, luz, Maddox. Volvemos al texto y seguimos. Edward Muybridge, un fotógrafo itinerante que emigró a California, realizó el intento más antiguo documentado de la fotografía cinematográfica. Aquí está textual. El más antiguo documentado en cinematografía. Por lo tanto, aquí está el cine. Muybridge. Y buscamos abajito entonces. El más antiguo, Muybridge. Entonces tenemos contestada la 9. Tenemos contestada la 10. Los orígenes de la fotografía. ¿A cuál de los siguientes inventores se atribuye el origen de la fotografía? Yo les dejé copiado aquí el fragmento. Los orígenes de la fotografía, porque están hablando de la fotografía, se remontan a 1816 cuando Nicephore Niepce, y ahí sigue el texto, y marcamos Nicephore Niepce. Aquí está la luminosidad y seguimos, porque ahora estamos pasando a la imagen. En 1872, el gobernador de California, Leland Stanford, contrató a Muybridge para que le ayudase a ganar una apuesta. Voy a volver a correr esta imagen aquí. Para demostrar que había veces en que en la carrera de un caballo, en que las cuatro patas del animal no tocaban el suelo. 5 años después, Muybridge preparó 24 cámaras en fila a lo largo de la pista de carreras. Sujetó un cordón al obturador de cada cámara y tendió las cuerdas a través de la pista. Muybridge escribió con tiza líneas y números en la pizarra detrás de la pista para medir el progreso, mientras el caballo de Stanford corría por la pista. Tropezó con los cables y grabó 24 fotografías que demostraron que las patas del caballo no tocaron el suelo al mismo tiempo. Stanford ganó la apuesta y Muybridge continuó experimentando durante la primera década de 1830. Viajó a París para demostrar su sistema de múltiples cámaras a otros fotógrafos y científicos. Uno de los invitados fue Etienne Jules Marey, que estaba experimentando el uso de una única cámara para grabar imágenes en movimiento. Entonces vamos a la pregunta en donde aparece la imagen, porque ahí está de qué se trata. ¿Qué representa el fragmento? Y si se acuerdan, estaba hablando de que había 24 cuadros. Esta es la pregunta 12. ¿La nitidez de la imagen? No, no está hablando de nitidez porque él quería ver el movimiento. El primer registro documentado de fotografía cinematográfica podría ser, porque la idea es que dijimos que está entre los que son precursores. La importancia de la película flexible, esto no es lo que se estaba haciendo ahí, porque era un registro. El resultado de una cámara única, no, porque eran 24 cámaras. Entonces, si no es porque estamos seguros, por descarte llegamos a la respuesta que es B. Y entonces voy a marcar la pregunta 12 como trabajada y nos van quedando 4 preguntas por contestar. Seguimos leyendo. La cámara disponía de un largo cilindro que servía de objetivo y un compartimento circular que contenía una única placa fotográfica de cristal. Marey tardaba 1 segundo en grabar 12 imágenes en el borde de la placa de cristal. Llamó a ese invento cronofotografía. Marey registró imágenes en movimiento de hombres corriendo y saltando, caballos trotando y gaviotas volando. Fueron registros permanentes de 1 a 2 segundos en movimiento. Simultáneamente, Thomas Edison inventó un sistema de grabación que grababa y reproducía música usando un cilindro de cera. Después que su invento se hizo popular, Edison tuvo la idea de construir y vender un dispositivo para consumidores que mostrasen imágenes en movimiento para acompañar la música.
En 1885, en su laboratorio de Menlo Park, New Jersey, asignó a W.K.L. Dixon la tarea de encontrar una forma de registrar imágenes en movimiento en los bordes de las grabaciones. El futuro fundador de Kodak, aquí nombran al futuro fundador de nuevo, que nos podemos asegurar, se interesó en la fotografía fija en 1877, cuando era un empleado de banco de 25 años de edad en Rochester, Nueva York. La fotografía era un proceso incómodo. El fotógrafo tenía que extender una emulsión química sobre la placa de cristal en un lugar muy oscuro y después capturar la imagen antes de que la emulsión se secase. En 1880, Eastman fabricó placas secas que mantenían su sensibilidad a la luz. Eastman Dry Plates, placas secas Eastman, desempeñó un papel importante para popularizar la fotografía, pero el más antiguo, empleado de banco, estaba decidido a hacerlo más fácil. Aquí tenemos unas palabras claves. Quería hacer fácil el proceso. Y esto nos va a servir para después. En Inglaterra, en 1887, el reverendo Hannibal Woodgin inventó y patentó un método para aplicar una emulsión fotográfica fotosensible sobre un soporte de nitrato de celulosa. El soporte era lo suficientemente resistente, transparente y delgado para perfeccionar un proceso para fabricar películas sobre un soporte flexible. Eastman compró el derecho para utilizar la patente en 1888 e introdujo la cámara Kodak Brownie en el año siguiente. La cámara venía cargada previamente con suficiente película para tomar 100 fotografías. La campaña publicitaria, aquí está la campaña que salía, ¿se acuerdan? Promocionó la fotografía como una afición para todos, hombres, mujeres y niños, con su lema. Y aquí nos están preguntando por el lema. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos lo demás. Y nos vamos a la pregunta que corresponde entonces. ¿Qué logró Eastman una vez que obtuvo los derechos sobre el método inventado por el reverendo Woodgin? Y el texto decía que estaba simplificando y era para hombres, mujeres y niños. Por lo tanto, simplificar y masificar el proceso. La 13 es A. Y vamos a contestar con el mismo párrafo la pregunta 14. Con la campaña usted aprieta el botón y nosotros hacemos lo demás. ¿Qué propiedad de la cámara se desprende? Comodidad, porque no requería esfuerzo, porque ellos hacen lo demás. Uno solo aprieta el botón. Y nos quedamos con la 14, la respuesta A. Nos van faltando unas pocas preguntas. La 11, por ejemplo. Ahora que ya nos va quedando poquito, vamos mirando. La 15, ¿cómo se puede definir la cinematografía? Ya estamos en condiciones de contestarla. ¿Y es un proceso para realizar copias de una imagen? No, eso es la fotografía. Y esto es la cinematografía. Esto es un proceso para realizar copias de una imagen. Captura de una secuencia de imágenes únicas. Trabajo artístico centrado en la creación de imágenes simulando movimiento. No, porque la idea es que no lo simula, lo está fotografiando. Creación de secuencias de imágenes que en un conjunto simulan movimiento. Esto está completo. Se fijan, yo creo una secuencia, ordeno dónde las voy a sacar y en su conjunto simulan movimiento, que es lo que hizo con las 24 cámaras el personaje. Por lo tanto, la 15 es dado y nos faltaría solo la 11, que tenía que ver con un fragmento que nos estaba poniendo externo. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, este fragmento nos entrega una información que no está en el texto. El 2 de mayo de 1887, coincidiendo con la jubilación en su cargo sacerdotal,
hizo la presentación de su invento en una reunión al efecto. Sin embargo, al solicitar su patente, entró en conflicto con Eastman Kodak, que había comenzado la producción de la misma. Los pleitos duraron 10 años, hasta que el 13 de septiembre de 1898 se la concedieron con el número y el número y el resto de los datos. ¿Qué nos dice esto? Que lo que se está hablando aquí del conflicto no se menciona en el texto. En el texto solo se dice... que compró el derecho para utilizar la patente. No dice nada más. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 11 es B. Se omite el conflicto entre Eastman y Goodwin. Y ahí está textual. Lo que se abre en un texto no se habla en el otro. Y tenemos terminado entonces el ejercicio que corresponde a la clase 2. Les encargo que bajen el facsímil, lean el texto 3, destaquen en las preguntas qué le están preguntando y empiecen a leer buscando esa información a medida que avanzan. Y marquen en el texto a qué corresponde la pregunta. Idealmente, yo les sugiero que vayan destacando en las preguntas de dónde salieron, por ejemplo, la 9. Yo retrocedo. Y al ladito donde ustedes sacaron la pregunta, le ponen el número, porque si uno tiene dudas después puede devolver. Por ejemplo, aquí está la respuesta de la 11. Yo sé que en este fragmento lo que está con verde es la respuesta de la 11. Y si tengo dudas puedo volver después. Si hay alguna pregunta que no estoy seguro que lo que marqué la encierro en una cuerda para verla después. Aunque no habría por qué hacerlo si uno está mirando texto por texto, buscando la respuesta y marcando, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima clase. Suscríbanse al canal porque las clases a partir de la cuarta van a ser solamente para la gente suscrita. Y suscribirse es gratuito. Es simplemente tener un registro de cuántas personas están asistiendo para poder continuar con el canal. Nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta luego.